Este tema a tratar, el alma, el espíritu, la conciencia, en lo personal me interesa mucho, me afecta mucho. Al final, si espero me acompañen hasta el final del video, les explicaré por qué. ¿Por qué llego a esta idea? Antes, un saludo afectuoso a Pablo Alma Libre, que nos escribe. Lalilay, de Buenos Aires, Argentina, no sé si se pronuncia bien, lo pronuncié bien. De Chile nos escribe también Pablo Viriato, nos escribe Román, nos escribe el hombre con el cántaro de Guadalajara, Jalisco. Antonio Lorenzo de Panamá, Eva Giles de Chicago, Illinois, Fernando Edgar, Roberto Carlos, Miguel Ángel, Bonnie Cartel de Quisqueya la Bella, Cristian de Lobos, Argentina, de Guayaquil, Ecuador, Joseph, Osman Sánchez, Jair Díaz, Sara Eusebio, así está escrito, nos escriben de aquí, de Ciudad Juárez, saludo afectuoso. Querétaro, Alba Acero, nos escribe Jesús Reyes de Oxnard, California, nos escriben de Tlaxcala y también del Estado de México. Un saludo afectuoso a todos ellos y a otros más que o no me los pasaron o no los pudieron descifrar. El alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué se considera como alma? Hablando teológicamente, hablando también en cuestiones de derecho, alma y cuerpo, ¿cómo afecta a la ley? ¿Cómo se modifican las leyes a partir de algo político o un tema religioso? Depende, ya lo sabemos, de las mayorías. Afecta cuando se trata de legalizar acerca del aborto, acerca de la muerte asistida, en cuestiones de herencia y otros más, respecto al suicidio, el matrimonio, divorcio, la unión, separación de almas, cuerpos, afecta legalmente en cuanto a pena de muerte. Y cuando vamos a juzgar acerca de los espiritistas, son charlatanes o no, pero te interponen una denuncia penal de fraude quizá, respecto a aquellos que se llaman espiritistas. Bien. Repito, por eso en cuestiones legales, hablar acerca del alma es muy importante, es vital, valga la redundancia. En el cristianismo y la ley, la mayoría somos de culturas cristianas. Por eso debemos entender, o por lo menos abordar este tema. El cristianismo comete un error respecto a cuando juzga al judaísmo o al hebraísmo, porque para el cristianismo se cree una de dos, o que solo existen 10 mandamientos como la ley del Antiguo Testamento, la Torá, o que en la Torá solo encontramos leyes religiosas, leyes rituales, y eso no es verdad. Existen en la Torá escritas 613 mitzvot, 613 leyes solo para ese pueblo. Los gentiles, los pueblos, no cuentan, no aparecen con otro tipo de legislación.
613 leyes, pero abarcaban todos los temas, civiles, penales y desde luego los rituales. Pero eran 613 cuando existía un templo. Al ya no existir el templo, a partir del año 70 ya no se podían aplicar las leyes rituales. Es más, ya no había dónde. El lugar había sido quemado por un general judío al servicio de Roma, Tiberio Julio Alejandro. Ya tratamos ese tema. Las leyes afectan al ser humano vivo y muerto. Vivo en todos los aspectos. Muerto porque aún tienes que pagar impuestos, tienes que pagar por estar tu cuerpo depositado en una tumba. Si no, cada cierto tiempo, determinados años, te van a sacar y echar a la basura para que tu lugar lo ocupe otro cuerpo que sí pueda pagar. En vida ya sabemos todos los impuestos. ¿Y cuándo se considera que el ser humano tiene vida? ¿A partir de qué momento entra un alma en el cuerpo? El soplo divino, el ruaj, el espíritu. ¿Cuándo afectas legalmente a las leyes? ¿Cuándo te tienen que defender? ¿A partir de qué momento? Por eso es importante conocer y tratar todos estos temas. Otro tema muy triste y solo afecta, bueno, no sabemos, en México hay varias ciudades así, pero en este caso, en esta ciudad, se dio un caso espantoso. La dignidad se pierde con la muerte. 383 cadáveres, o quizá más, no recuerdo el último dato, fueron encontrados juntos en unas bolsas en un crematorio. Habían pagado para que incineraran a sus familiares. Vendieron los ataúdes nuevamente y los cadáveres los apilaron. Más de 383, 385 cadáveres amontonados como basura en esta ciudad. Por eso cuando las sociedades, las comunidades están en guerra, el sentimiento, el respeto que nos impone la vida humana varía. A la gran mayoría de ciudadanos nos hace insensibles. A las autoridades realmente no les importan las vidas cuando, como en este caso, en esta ciudad, este año ya van más de 660 muertes por ejecución, por bala. Estamos en guerra. En todo México. Esta pregunta de que si la dignidad termina con la muerte, después somos solo basura, es una declaración que aparece en el diario el 4 de julio de 2015. La pregunta la hace el obispo católico, obvio, de esta ciudad. Pues bien, volvemos al tema. El cuerpo le pertenece al Estado, vivo o muerto. El cuerpo, tu cuerpo. ¿Quieres ocupar un espacio en la tierra? Debes pagar. Tu familia debe pagar por él. Vivo ni se diga. Impuestos por todo. Sobre todo el predial, el pago predial aquí en México. Tenemos que pagar mientras vivamos por vivir en este país. Todos los mexicanos. El extranjero hay otro tipo de regulaciones, pero también debe pagar. Una frase que se repite mucho en la religión cristiana, presuntamente emitida por Jesús. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dicen la mayoría de traducciones, sobre todo Mateo 10:28, Lucas 12:5. Pero si lo leemos en griego, busquemos los versículos en Biblia interlineal. No necesitamos descifrar o aprender todo el griego, pero hay palabras que son clave. Dice: no temas, no tengas miedo a aquellos que matan el cuerpo. Está hablando un Mesías, un guerrero, uno de los 24 Mesías durante el primer siglo. Dice ahí, miedo, es fobeo, fobia le llaman esos temores que tenemos muchos. Y alma, matan el alma, la psique, psuje, aliento, el soplo divino, el ruaj en hebreo. Se puede matar el alma, o cuerpo y alma, según la creencia de muchos, la gran mayoría de judíos, en esa época y antes, cuerpo y alma eran uno solo, antes del helenismo. El soplo o aliento divino, en este punto, no es solo vitalidad, porque vitalidad, vida tienen las plantas y también los animales, desde luego. Es principio sensitivo, se transmite, o más bien el principio sensitivo se transmite. A ti te cambia, un líder te cambia tu espíritu, te da aliento si estás enfermo, recibes aliento, recibes una ilusión. Ese espíritu te lo transmite otro. Cuando se termina ese aliento de querer vivir, de seguir existiendo, en muchas culturas, y en este caso del cristianismo, mientras te recuerden, mueres realmente cuando todos te olvidan. La gran mayoría, sobre todo en el ejército, estos mesías eran olvidados, fueron olvidados. Para nosotros solo existe, en el cristianismo solo existe un Mesías y nada más. Siendo que en la historia de ese pueblo judío, de 24, solo 2 realmente reinaron, realmente gobernaron. Uno fue un persa, Ciro, el rey persa, y no está dentro de los 24 del primer siglo. Fue cientos de años antes. Y otro fue Simón Bar Kokhba. Él sí reinó en Judea. Ese Mesías judío sí reinó, venció a Roma, les destruyó varias legiones, reinó 3 años, imprimió monedas, fue un rey. Mashiach fue un rey. Ese Mesías sí llegó a gobernar y fue el último, y de ahí se acabó toda esa nación. Lo que hoy es Israel es una nación muy moderna que no tiene nada que ver con eso. El sionismo no tiene nada que ver con el Israel bíblico, ni siquiera la religión. La gran mayoría de quienes viven ahí son ateos. Solo hay que ver las estadísticas. Mientras te recuerden, tú no mueres. Si tu recuerdo es predicado, es repetido, es transmitido, tú no mueres. No hablan de una vida eterna, no existía ese concepto, incluso con los griegos, hablan de eones, por eso les digo, hay que leerlo en griego, diferentes eones, diferentes lapsos de tiempo, diferentes generaciones. Tu recuerdo no vive si tus hijos lo recuerdan, te rememoran, hablan de ti. Pasaste un eón, una etapa, llegas a la siguiente con tus nietos,
si les hablan de ti, si dejaste alguna enseñanza o, ¿por qué no?, alguna herencia. Ahora, temer al que puede matar, destruir, apolumi en griego, destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. En el Gehenna. Un basurero. Hay que temerle a todos aquellos que mataban a estos mesías, los arrojaban al Gehenna, por el muro más alto, y ahí ya nadie los encontraba porque casi siempre estaba ardiendo para matar a todos los bichos, todo lo que existía malo ahí, alimañas y la pestilencia. El Gehenna, un basurero, estaba al oeste del valle y al sur de Jerusalén. Eso es el Gehenna, ese es lo que se traduce como infierno, el fuego eterno, porque casi siempre estaba prendido. Los gusanos no mueren, porque cuerpos putrefactos estaban ahí sobre todo, y durante más de 100 años Jerusalén estuvo siempre en guerra, lo que sobraban eran cadáveres. Eran cadáveres, ya hemos tratado ese tema en la historia judía. ¿Cómo puedes matar el alma, el aliento, la psique, al arrojarlo al Gehenna, siempre ardiendo? Cuando todos te olvidan o cuando no te encuentran. La cultura helena estaba matando, los griegos, su cultura transmitida en este caso por Roma, estaba matando toda la creencia, toda la fe judía, toda la fe hebrea. Querían revertir, y según Flavio Josefo, revertían incluso, la circuncisión. Participaban en las competencias, desnudos, luchando. En todo querían parecerse a los griegos, en todo. Estaban matando el espíritu de los hebreos, el espíritu judío. La única que entendió todo ese mensaje fue María Magdalena. Y por eso no permitió que Jesús se perdiera en el olvido, porque su cuerpo arrojado a una tumba conmemorativa, lo dicen todos los evangelios, está también en Hechos de los Apóstoles, la tumba conmemorativa, la tumba común de todo Mesías, de todo mesiánico, de todo sedicioso. Eran arrojados ahí, no lo iban a encontrar jamás. Tratamos ese tema también. Imposible que las mujeres fueran a desenterrar un cadáver que ya se encontraba en la tumba para ungirlo. A los hombres los ungían hombres, a las mujeres, mujeres. Usemos no solo la historia, sino también mucho de sentido común. María Magdalena jamás encontró el cuerpo, pero no dejó que lo olvidaran. Los discípulos no la entendieron y la atacaron, la agredieron o la mandaron al olvido. Pablo retoma ese relato y lo enriquece. Era un hombre preparado en dos culturas, la cultura hebrea y la cultura griega. Él es un judío de la diáspora. Y según leemos en los evangelios, por eso digo, hay que leer primero, si nos interesa, primero la Biblia y luego los historiadores. Porque este es todo un bribón. Lo dice él mismo, un vividor, un engañoso, maldice su propio cristianismo. Pero bien, Pablo ocupa en su mito el lugar de la mujer que tanto amó a Jesús.
Repito, Él lo enriqueció, lo llenó de dicción, de oratoria, lo llenó de logos. Pablo crea una nueva religión de sus conocimientos, repito, griegos y hebreos. Pero ¿qué era el alma para los judíos ancestrales o israelitas? Para ellos, ¿qué era el alma? El alma, nefesh, ruach, el cuerpo, la carne, basá. ¿Es uno solo? ¿Son diferentes? En Isaías 46 dice: toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. En el 48 concluye: se seca la hierba, cae la flor, solo el ruaj de nuestro Elohim permanece para siempre. Y esto lo repite 1 Pedro capítulo 1 y versículo 24. Porque ellos repiten, ellos predican judaísmo. Repitan y acomodan judaísmo. No predican absolutamente nada nuevo, salvo cuando están mezclando la cultura helena. En Job, de hecho el libro de Job es el que más habla con lamento, con tristeza acerca de la muerte y acerca de lo que es el alma. En Job 14, 1, 2, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de perturbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. En Salmos 8:4 dice: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Está hablándole a su Creador, a su Dios. En el Salmo 144:3 dice: oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿O el hijo del hombre para que pienses en él? ¿Cuál es tu importancia? En Job 14:7, la esperanza para un árbol cuando es cortado es que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Por eso en la Biblia siempre se habla de un renuevo. Ha de nacer en cualquier lugar un judío, no ha de ser exterminada esa nación. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo. Repito este punto. Cuerpo y alma en el pensamiento hebreo, cuerpo y alma son uno solo. Eclesiastés, este libro es tardío. Este libro trae demasiada filosofía griega. Eclesiastés 9:5 dice: los muertos nada saben, pero estamos hablando de la Biblia, y toda la Biblia es sagrada, inspirada por Dios. Eclesiastés 9:5: los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Cuando los olvidas, ahí se acabó, ahí murieron totalmente. En el Salmo 88:10 dice: ¿acaso los muertos te alabarán? ¿Harás maravillas para los muertos? También dice: se levantarán y te alabarán, se levantarán a aplaudirte, a cantarte. En 88:11, Salmo: será contada en el sepulcro tu misericordia, tu fidelidad en Abadón, el Hades, la muerte, el lugar de los muertos. Será ahí contado en el sepulcro tu misericordia, tu fidelidad en el Abadón, el
el Hades, en la muerte. En 88:12 dice, se conocerán en tinieblas tus maravillas, tu justicia en tierra del olvido. Pretendiendo superar la filosofía griega, se pone en palabras de Jesús aquello de que le has predicado a los muertos. Y en uno de los evangelios apócrifos, que son muy infantiles, dice una cruz que va caminando detrás de los ángeles y el crucificado que uno se reanima. La cruz que va brincando es la que contesta, sí se predicó a los muertos. En Primera de Pedro hay que verlo también, eso de la prédica a los muertos. Para el israelita, el ser humano muere totalmente. No conocía la dualidad cuerpo-alma. Incluso en el Génesis es más claro que nada, polvo eres y al polvo has de volver. Y punto. Platón, en diálogo con Fedón, nos dice que el cuerpo es una prisión, es corruptible, es limitado, es como una cárcel. Lo mismo que después dice Pablo, escribe Pablo, repito, ya helenizado, estamos hablando de Platón. El cuerpo es una prisión, es corruptible, es limitado, sufre de sus pasiones, de sus necesidades que ciegan, bloquean su mente. El alma pertenece al mundo de las ideas, porque él habla de los filósofos eternos siempre. Entonces el alma pertenece al mundo de las ideas eternas, no nace y no muere. Para él, eso era eternidad. En la República dice que el alma se divide en alma racional, irracional, irascible, apetitiva, que es la que está dentro del cuerpo, y esto va en contra de la indivisibilidad del alma de la cultura hebrea. Para ellos cuerpo y alma es uno solo. Para los griegos es totalmente diferente, y en el cristianismo predomina la cultura griega. Para los pitagóricos, fueron ellos los que empezaron a hablar de este tema, posiblemente Pitágoras. Hablan de la transmigración de las almas, la reencarnación, va pasando de un cuerpo a otro, renace. Platón no comulga con esta idea, porque dice que el alma no va de cuerpo en cuerpo de manera indefinida, sino que busca regresar al mundo de las ideas. No dice al cielo, no dice la eternidad, no dice con un Dios. Para él, lo más grande, lo más importante son las ideas, el mundo de las ideas. Platón diferencia totalmente el cuerpo del alma, porque dice que es solo una unión temporal. Y Pablo en 1 Corintios 15:42 habla de lo mismo. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra en cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Tiene que hablar de esta forma y no repetir las ideas de un filósofo, porque estaba creando algo nuevo de dos culturas diferentes. En 1 Corintios 15, del 50 al 54, también nos dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. En Filipenses 3, del 20 a 21, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. El cuerpo se debe quedar aquí. Habla de la transfiguración de los cuerpos, pero es que explicar esto hoy día es imposible. En aquellos días
más que imposible. ¿Quién te entendía? En Génesis 3:19, repito, dice, polvo eres y al polvo volverás. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En Gálatas 6:8 dice, el que siembra para su propia carne, para su propio cuerpo, para su propio placer, cosechará corrupción. Engorda, sí, pero solo es más materia que vas a llevar a la pudrición. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Repito la palabra eternidad. Ese concepto es muy moderno y muy cristiano. En esos tiempos se habla de eones, lapsos de tiempo. Ahora también dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra prédica. Justino y Orígenes de Alejandría, ellos ya manejan filosofía, sobre todo filosofía, están filosofando. Hablan de las almas preexistentes que vuelven a Dios después de la muerte. Agustín, el siglo IV después de Cristo, toma de Plotino, aprende de Plotino, y dice que el alma es inmortal y superior al cuerpo. Y él le pide a Dios que separe su alma de este cuerpo pecador. Pero le pone un pero a Dios, dice, pero no ahorita, porque aún puedo seguir disfrutando del cuerpo. Y todos aquellos que odian su propio cuerpo, de verdad yo no los entiendo, porque el mío viejo y achacoso todavía me da tanto placer como estar aquí hablando con ustedes. El destino de las almas es solo contemplar a Dios según el cristianismo del siglo IV. En el cristianismo primitivo, la resurrección y el alma inmortal era el tema, era el punto que se empezó a desarrollar, pero no todos lo aceptaron. No existía y no existe aún hoy una sola idea. Y en épocas modernas debemos pensar cuerpo, alma, espíritu. ¿Y qué es la conciencia? Porque pensamos en ello solo mientras estemos conscientes. Cuando perdemos la conciencia en vida, por algún trauma físico o mental, puedes olvidarlo todo. Eres un nuevo ser, olvidaste todo. Tienes que aprender de nuevo. Es tan fácil perder la memoria, es tan fácil perder la conciencia. No recuerdas, no estás consciente de lo que has hecho, no estás consciente de lo que has amado. ¿Y qué ocurre cuando eres anestesiado? O cuando eres afectado por un trauma, como me ocurrió a mí, un trauma físico. Les he comentado antes, en 2004, del 2 al 9 de julio, sufrí un secuestro. Pero no fue un secuestro normal, si es que se puede llamar normal a ese acto bestial. No me secuestraron para pedir un rescate. Me secuestraron porque en estas oficinas, la mía, que era la principal, tenía cámaras de seguridad y mientras yo estaba ahí, eran para mi protección nada más. Mientras yo estaba ahí, estaba
observando desde la cochera, desde la calle, las demás oficinas, observándolo absolutamente todo. Me interesaba todo, sobre todo porque aquí a un lado estaba un restaurante. Vinieron a secuestrar a un cliente de un abogado y se lo llevaron. Yo lo vi por las cámaras. Obvio, me quedo perplejo. Una gritadera. Testigos, así, muchos. Pero alguien, y era de mi más absoluta confianza, corre tras los secuestradores, que por cierto eran policías estatales. Corre tras ellos y dice: el dueño tiene cámaras. Ustedes están siendo grabados. Así es de que regresa un comando por mí. Me llevan y me tienen bajo tortura durante 7 días. La pregunta, una sola: ¿por qué nos grababas? Has de entender, esas bestias, que tú no los estás grabando a ellos. Es más, todavía no se podía subir a la red. No había red. Se grababa en unos cassettes. ¿Por qué nos grababas? ¿Cómo les iba a hacer creer que no los estaba grabando a ellos? Torturas, 7 días, espantosas, a muerte. No sé qué lapso de tiempo, pero muy pronto que me habían llevado, yo dije: estoy muerto. No voy a sobrevivir. Ya cuando supe que era lo que buscaban, cómo los iba a convencer de lo contrario, yo dije: estoy muerto. Pero dentro de esas torturas, tirado en el piso, vendado, me habían golpeado la cabeza con una pistola, sangrando, un vendaje, se había hecho ya una costra, la masa sanguinolenta que tenía en la cabeza, la boca tapada con un calcetín, las manos y los pies atados a la espalda, ya casi pudriéndome en vida porque no circulaba la sangre, no me podía mover, y golpeado, apaleado, mi cuerpo lastimado, de verdad me estaba pudriendo en vida. Pero repito, algo que me ocurrió, y 2 o 3 ocasiones, ya ni siquiera lo recuerdo. Me ponían un collarín en el cuello. No vas a hablar. Mira, nadie habló por ti, como si estuvieran pidiendo rescate, que eso nunca ocurrió. Me ponían una bota en la cara y apretaban el collarín con tal violencia que me cortaban el oxígeno que va al cerebro. Perdía el conocimiento, de verdad, perdía el conocimiento inmediatamente. Perdía la conciencia, no sabía absolutamente nada. Cuando aflojaban el collarín para seguirme torturando y seguirme interrogando, me dejaban reponer un rato, investigaban todo acerca de mí. En cuanto aflojaban el collarín que me tenían al cuello, como un animal, como una bestia, yo escuchaba mi propia respiración. Algo espantoso. Mi cuerpo luchaba, quería vivir. Yo ya había perdido el espíritu. Yo lo que quería era que eso ya terminara. A fin de cuentas, y no sé por qué, si existe un destino, pues era que yo les presentara, les expusiera todo lo que he leído. Aquí estoy, sobreviví. Pero repito, por lapsos, no sé qué lapso de tiempo me llevaba, yo perdía totalmente la conciencia. Mi cuerpo luchaba, pero mi mente, mi cerebro, ya no existía. ¿A qué le llaman muerte cerebral? Yo siento que todos lo sabemos, todos lo hemos pensado en ello. La eutanasia, como abogados, ¿cuándo se puede desconectar un cuerpo? Hay todo un acto legal para autorizarlo. Estos temas son de verdad espantosos.
y les hablo con conocimiento de causa. Afortunadamente sigo aquí y gracias por acompañarme hasta hoy, hasta este día, y seguiremos platicando. Más adelante volvemos. Un saludo afectuoso a todos, un abrazo.